Bueno, y continuamos con el programa. Hoy tenemos una entrevista. Ay, sí, qué Hoy tenemos una maravilla. entrevista con un monstruo de la comedia, uno de los que hoy por hoy está considerado de los mejores monologuistas, stand-up comedian de toda el habla hispana. Vamos a ver quién es. Vamos para allá. Hola, el invitado que les quiero presentar, muchos de ustedes le conocen, sobre todo si ustedes se acostumbran a navegar en internet buscando monólogos de humor, seguro que le conocen. Él se esconde tras muchos pelos en la cara, pero aún así no tiene miedo a decir lo que piensa. Es un actor, estudió actuación, pero se decantó por la comedia. Nació en Melilla, según tengo entendido, y se crió en Albacete. Ha trabajado mucho teatro, televisión, cine, en todas partes, y muchos de ustedes le conocen por el Club de la Comedia. Le voy a presentar en verso como se merece. Si mucha tristeza tienes, si la vida se te hace un rollo, pues ve a curarte con Goyo. ¿Qué Goyo? Goyo Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias por esa égloga maravillosa para presentarme. Un Bueno, placer. menos no ¿Qué se tal? ¿Cómo merece. estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va este tiempo de encerrazón? Bueno, pues estoy que me actúo encima. O sea, ahora mismo porque si la mayor parte de la gente sufre el confinamiento, pues nosotros más, porque somos unos exhibicionistas que vivimos del contacto directo con el público. Además, yo creo que es una cosa, lo bueno del confinamiento es que está sacando a luz quiénes son todos los exhibicionistas, esa gente que sale a los balcones a actuar. Claro, es que les puede la necesidad de que los demás les hagan caso, hacerme caso, pues eso somos nosotros, unos enfermos del hacerme caso. Pero bueno, eso está en todo el ser humano, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento está en todo lo que a lo mejor nosotros somos un poco más atrevidos o le pillamos una manera de hacer que nos ha permitido hacer lo que mucha gente quisiera hacer. Bueno, nosotros hemos conseguido vivir de que nos hagan caso, que, que no es nosotros y los políticos, fíjate tú, que son otros exhibicionistas de cuidado que también... hay gente efectivamente que prefiere pasar disimulada. Yo, por ejemplo, en los shows, cada vez que encuentro a uno de esos raros individuos que prefieren pasar disimulado, evidentemente me dedico a darle toda la atención de los espectadores, porque no hay nada más divertido que poner ante la picota de la gente que alguien que quiere pasar disimulado. Pero es verdad que nosotros somos afortunados porque hemos hecho de vuestra vocación y nuestra afición y nuestro hobby, llámale como quieras, el modo de vida. Así que no se puede pedir más, la verdad. Yo decía, bueno, dije aquí, leí que tú eres originalmente actor, estudiaste arte dramático, ¿no? Sí, pues la verdad es que yo soy lo que se llama un polímata, Polímata. o sea, sí, como Leonardo da Vinci, pero sin talento. Quiero ¡Ah! decir, la Bueno, verdad es que en eso somos osados constantemente. sí, pues eso, en tu caso también, ¿no? Que eres músico, que cantas, que en mi caso, pues he probado todo. O sea, es decir, la verdad es que me gusta mucho, soy ilustrador. Yo empecé escribiendo realmente, de muy niño empecé escribiendo precisamente poesía y, bueno, poemas, y escribiendo relatos y tal. Me presentaba a concursos, estas cosas, y gané uno de teatro y aquello me llevó a ser actor, porque, claro, yo mido 1,92 y esto es verídico. Uno de los actores para los que yo había escrito esa obra se fastidió la espalda, le tuvieron que operar y claro, el tío era muy alto y entonces no encontraba a nadie tan alto para ese vestuario y dijeron, oye, ¿y tú? Pero yo era un crío, ¿no? ¿Tú te animarías a...? Y me animé y desde entonces, ¿no? La verdad es que se me mezcló todo. Y yo creo que un poquito lo que ha venido bien es eso, que ahora para hacer los espectáculos, pues como escribo, dirijo y actúo, al fin y al cabo es un espectáculo en el que tú tomas todos los roles. Es decir, que en los espectáculos de teatro siempre hay alguien que propone, el dramaturgo, otro que dirige y otros Claro. cuantos que ejecutan. Pues nosotros nos ahorramos varios sueldos. Por no enrollarme mucho, ¿sabes que lo de la palabra en español, reparto, que Reparto. es cuando explicas, es porque cuando terminaba la función, en el orden de reparto se Se repartía repartía la el caja. billete. Exactamente. Entonces, claro, cuanto más arriba estuvieses, más tocabas. Más, o sea, de ahí la importancia del protagonista, ojo. No era, Entonces, no era bueno, por tener más texto, sino tener más billete. de salida era, bueno, en aquella época por trincar más doblones, que era Claro, claro. lo que se estilaban las monedas y demás. Pero es como lo de cuando en España que se decía lo de mucha mierda. Y eso tiene que ver porque la gente acudía al teatro en coche de caballos. A un Claro. actor le dices mucha mierda y es desearle que tenga muchos caballos que han Mucha pasado por allí y mucha asistencia, recaudación. mucha asistencia, mucho Mucha público. asistencia de gente, exacto. Oye, tú sabes que un día
la figura del director escénico, ¿no? Que vino después, ¿no? Antes los directores de la compañía era el primer actor. Y Está se hacía claro. lo que el primer actor decía. Fíjate tú qué Está claro. machista era el primer actor. No era la Bueno, primera actriz. fíjate. Siempre era el primer actor. Que además Hombre, es que está claro. sí. No, no, te digo que en el caso de los ingleses es que no dejaban subirse a las mujeres al escenario. Eran todo hombres. Es que era mucho más allá que machistas. Eran exclusivistas. Qué putada cuando te decían, bueno, te toca la escena del beso ahora. Bueno, te advierto que había muchos actores que sí, claro, que tú podías trabajar hasta determinada edad, que te cambiaba la voz y todo esto, te cambiaba el físico, pero en el caso por ejemplo, de Shakespeare, que creo que el primer actor era Richard Burbage, que era quien hacía los montajes, había actores especialistas en hacer las chicas y ganaban un pastizal y aquello era una ¿Y cosa estaban buenas? como. ¿Estaban buenas o...? Claro, claro, yo no, vamos, supongo que sí. Bajo esos vestidos isabelinos, eso tiene más vida interior que San Juan de la Cruz. Oye, tú te has hecho como un especialista para la gente de habla hispana en hablar de los americanos. Sí, eso es bonito. ¿De dónde te vino eso? ¿Cómo te vino eso? ¿Fue casualidad? Mucha tele, mucho cine, yo soy y, claro, de repente yo observaba que se repetían, que aquello lo hacían como churros, es decir, que cada vez que hacían un teléfono decían 555 o que cada vez que llegaban al lugar del crimen siempre había aparcamiento. Yo pensaba, oye, qué suerte porque no tienen que estar dando vueltas los coches diciendo, a ver si encontramos un sitio para aparcar, ¿no? Y bueno, y esto es, de repente me di cuenta de que todo esto me funcionaba en mi pueblo y en pueblos con los que no tenía nada que ver. Y claro, la primera vez que fui a actuar a Sudamérica, precisamente, que fue a Colombia, pues me llevé esa sorpresa, dije, es que aquí ven las mismas películas, y en Argentina ven las mismas películas, y en México, y entonces yo creo que ese fue el éxito. Supongo que si hubiésemos nacido en tiempos de los romanos, pues Claro. habríamos hecho las cosas en latín y habríamos hablado de los romanos, que eran la cultura imperante, ¿no? El Entonces chiste decía siempre es Ronald sobre Reagan, Roma. El chiste siempre es sobre Roma, como se llame Roma ahora. y está claro, o sea, tú te puedes ir a Cuba o te puedes ir a Ushuaia, que ya es el último lugar de Sudamérica, y las películas van a ser las mismas, ¿no? Yo es curioso porque cuando estuve en Cuba, que yo he tenido la enorme fortuna de recorrer Cuba desde Pinar de Río hasta Baracoa, ¿eh? Yo me fui ahí Wow. me cogí un Geely, un coche de estos chinos, y me fui haciendo zigzag por la isla y estuve como un mes y pico Si está viajando y sobre todo durmiendo en casa de por gente. la dirección por la dirección del coche, ¿no? Correcto, sí. Y para esquivar los caballos y estas cosas. Y la verdad es que de repente yo me sorprendí porque te decían, bueno, usted es el de los americanos, no, tal, porque yo compro el paquetico del Club de la Comedia y le veo acá y no sé qué, y qué bueno, usted no sé qué, y me hace mucha gracia, porque es que, claro, ellos encima la visión que tienen de los gringos es absolutamente la que les llega de o los turistas o la película, ¿Y ¿no? qué diferencia, humorísticamente hablando, encuentras tú entre un gringo y un español a la hora, por ejemplo, de hacer el amor? Algo tan simple como hacer el amor. ¿Cómo lo hace el gringo de la película y cómo lo hace el español normal? Sí, a mí son estas cosas que siempre me ha hecho mucha gracia. Pues me chocaba mucho de niño y decía, a ver, yo cuando escucho a mis padres no suena ni Kenny G tocando el saxofón. Esta cosa de hacer así, ¿no? Como lentamente, que dices, yo a la tercera flexión le estoy vomitando en la cara a la muchacha. Te quiero decir, aquí te pide una cantidad de esfuerzo, Estados Unidos te pide el glamour. O sea, yo no tengo una chimenea ni una alfombra de oso polar en la que tumbarme a hacer el precalentamiento. En una casa que está en la playa, que por cierto, es lo que digo siempre, en Estados Unidos o hay millones de playas o solo hay una casa por playa. Pues siempre se las llevan a una casa desierta que salen y está la playa allí, ¿no? Que por cierto, luego cuando se ponen tristes, se van con un jersey de cuello alto de lana y un ¿Verdad? perro, ¿verdad? A pasear por la playa, ¿verdad? Y a mirar así porque le echan de menos. Es que ese tipo de cosas Y son además que es muy las que cómico dan. porque un país que vive a tanta velocidad y donde la gente está siempre con una prisa tremenda, como Estados Unidos, en las películas todo es muy lento, todo es muy Sí, lento. sí. Sí, además es una cosa que siempre me ha fascinado porque yo pongo el ejemplo en otro espectáculo en el que el tema no eran los estadounidenses, sino era la vida y la muerte, la vida y tal. Hablaba de cómo somos los seres humanos, que nos escandaliza el espectáculo del sexo, pero podemos ver tranquilamente el de la muerte. Y esto se ve con cualquier película americana. Por ejemplo, llega James Bond y tiene que matar para entrar en la base secreta del Doctor Scorpio, pues va matando a gente, le mete con un cuchillo, le rompe el cuello, lo No le mata, no sé importa, a qué, nadie le importa. nos lo enseñan. Y esa gente, digo yo, que tiene familia y tiene hijos, dice, oye, ha matado a un padre de familia que a lo mejor estaba trabajando en eso hasta que saliese algo de lo suyo. Te quiero Qué decir que, cómico.
Claro, ¿y sabes qué? Sin embargo, luego cuando James Bond se va a calzar a la muchacha, se la va a encalomar, ahí meten un fundido en negro. Y dices, pero ¿Verdad? si eso es lo que quiero ver yo no quiero ver cómo mata gente, yo quiero ver cómo crea gente. O sea, Ah, quiero ver el espectáculo de la construcción de la vida, no el de la destrucción. wow, qué cómico. Oye, ¿cuántos monólogos has hecho en el club? ¿Lo tienes contado? Grabados en el club, pues no sé si entre 8 o 10. La verdad es que he grabado muy poquito. Pues Ah, han tenido mucho impacto todos. Yo creo que sumaban 55 millones de reproducciones la última vez que miré en YouTube. Pero a mí es que el grabar, o sea, yo creo en el monólogo en vivo. Y claro. es verdad que a lo largo de estos años, pues he hecho, creo que fíjate, no lo sé ni yo, 10 espectáculos. Y de esos 10 espectáculos, de una media de 2 horas de duración cada show. O sea, podría tener monólogos para grabar una barbaridad, pero prefiero hacerlo en un especial. Es que el problema, y tú lo sabes, es que yo concibo el espectáculo como un espectáculo y seccionarlo para llevarlo o tener que escribir específico es un trabajo, claro, meter en 8 minutos es un trabajo aparte Bueno, y eso no es un está trabajo nada. más de rutina, ¿no? De lo que le dicen los Sí, American sí, sí, Routine, sí, del sí. cómico tradicional americano que tenía como su rutina pensando precisamente en ir a la tele, hacer rutina, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. Claro, sí. aquí ha sido al revés. Yo he ido del teatro a la tele, entonces las cosas se hacen para teatro. Y cuando tienes que hacerlas para la tele, pues te exige un sobreesfuerzo que, sinceramente, hay muchas veces que dices, oye, salir en la tele está bien para la repercusión, pero donde de Pero ya, verdad no, pero esto brilla es en el ya ha teatro. salido tanto que ya no hace Claro, ya no falta. hace falta, Ya no hace exacto. falta. Entonces prefiero que la gente lo vea en el teatro, porque al final, y es más, la mayor parte de la gente que va dice, joder, me gustaba mucho en la tele o en internet, pero en directo es otra cosa, ¿no? Y Claro. bueno, es como yo verte a ti, pues además tú eres una persona que ha hecho tele muy bien y la sigue haciendo muy bien, pero aún así hay una diferencia. Cuando te he visto en directo es que es, claro, la canallada, el ritmo, la fuerza, el carisma, el magnetismo que tienes para transmitir no va a traspasar nunca una cámara, eso es así. Sí, la libertad esa, en el escenario tú eres el dueño del escenario. Bueno, y hablando también claramente, Claro. que cuando se es feo, de lejos se nota menos. La, Oye, la pero cámara no perdona. el humor te hace un poco menos feo, ¿no? Ser gracioso. Sí, es cierto. Es verdad Sí. que yo, por ejemplo, he conseguido casarme con una mujer muy guapa a base de ser gracioso, evidentemente, porque él no les, ni siquiera, yo lo digo siempre, yo no encuentro el punto G a las mujeres, pero el punto GGG sí. Y como son personas inteligentes, a diferencia de nosotros, que somos unos descerebrados, pues ellas valoran estas cosas, ellas valoran a la persona inteligente, esa suerte que tenemos, por lo menos yo esa suerte que he tenido. Sí, el Y es sentido del verdad humor. que sí, 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 las mujeres al final, al principio, cuando son jóvenes, prefieren siempre al guapo, malote, rebelde, triste, que no dice nada, pero en cuanto llevan 2 meses con él, dicen, jo, qué tostón, me voy con uno más divertido y ya está. Tú sabes que hay una cosa que tú hiciste, es una cosa pequeña, pero me parece tan divertida. Me llegó un día, porque estas cosas que ya la gente se las pasa todo por WhatsApp, que lo hiciste en el programa de José Mota, que tú hacías de un árabe. Ah, no, eso fue otro programa que lo dirigí y lo Ah, en escribía yo, otro que se programa. llamaba, Ah, otro ya te programa. sabes, así, hacía un pakistaní Ah, que qué en cómico. España venden flores. Y era un personaje, efectivamente, que tenía una técnica de venta espectacular, que era, Qué bueno. era como convencer a la gente para venderles rosas. ¿Y sabes lo más bonito? Porque él empezaba a analizarle la vida al cliente hasta que lo llevaba por donde quería, ¿no? Y lo más bonito es que con el paso del tiempo, pues conocí, estaba actuando en Viena y conocí a un tenor de ópera mexicano brillante y el tío me decía, mi papá es catedrático de la Universidad de México y utiliza ese sketch tuyo para explicar economía a los alumnos, para explicar ¡Wow! las cosas, las vueltas que da la vida, ¿no? Tú Y si sabes que así te conocí yo. a mí me pasó en Canarias, me llevaron a actuar a un pueblo de Canarias y el alcalde era un hombre muy religioso, pero muy religioso de Sí. salir en la cofradía y todo eso. Yo no lo sabía. Yo estoy ahí, el manager que me llevó, yo salgo a actuar y yo empiezo a hacer y terminé haciendo el monólogo de Dios, porque yo sabía que era un final apoteósico. Y entonces termino, y cuando vengo bajando la escalera, porque era un escenario, un pueblo al aire libre, vengo bajando y entrando al supuesto camerino, el manager, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Más nunca podemos volver a este pueblo si este alcalde es el hombre más religioso del mundo. Ay, por Dios, bueno, un lío de carajo. Yo estaba, bueno, la jodí, no sé qué cosa. Además, yo qué sé, viene el alcalde, un tipo serio, serio, parecía un señorito andaluz, así, un tipo serio, así, y me viene de frente y yo cagado, y me dice el tipo, me ha encantado lo de Dios.
Y yo, ¿eh? Dice el tipo, sí, porque a Dios le gusta que se rían. Dios ama la risa. Y La digo, gracia de wow, Dios qué famosa. buena onda, pero digo, qué buena onda encontrarte a alguien con ese nivel de tolerancia, porque a veces con el humor, tú lo sabes, tenemos problemas de intolerancia, ¿no? De gente que se lo toma no como un chiste. El humor y la lactosa generan problemas en los estómagos de muchas personas. Yo también creo, mira, yo intento resumir siempre diciendo, esto, en primer lugar, es que nosotros tenemos la obligación de explicarnos bien, porque si tú te explicas bien y el chiste es bueno, hasta el más intolerante lo va a acabar celebrando. Y luego también es cierto que la gente es muy propensa a cabrearse solo con la idea de, sin escuchar, pero es un problema de comprensión lectora o auditiva, es decir, es que no has entendido, ¿no? A mí me pasó, yo tenía un espectáculo que se llama En verdad os digo, y yo hablaba y decía que los latinos recibimos la fe a través del oído. Nosotros no somos, o sea, los católicos, el mandamiento es oír misa, no leer la Biblia. Mientras que los protestantes leen la Biblia, ¿no? Entonces nosotros somos gente de radio y ellos son gente de periódicos, ¿no? Y entonces iba explicando esto y tal y decía, mira, ¿por qué? Iba poniendo este caso y le decía a la gente, para que veáis cómo sois de oír, decir, mira, yo soy yo, y todo el mundo decía, y mi circunstancia. Esta frase es de Ortega y decían, y Gasset, que la escribió en el libro y se hacía un silencio y digo, claro, porque la frase la hemos aprendido de oído, nos suena, pero no hemos leído nunca el libro, ¿no? Y en el fondo es eso, la gente que se cabrea y dice, ¿has hablado de Dios? Y dice, ya, pero ¿he hablado mal o he hablado bien? ¿He dicho algo que no estuviese en las escrituras? ¿He dicho algo que no fuese cierto? O sea, claro, entonces de repente dices, es que no tienes argumentos para ni siquiera, te estás enfadando porque te quieres enfadar. Porque he hablado de tu madre, pero no he hablado mal de tu madre. Lo que pasa es que como he hablado de tu madre, ya de salida te has encendido. Tú sabes que de todas maneras creo que cuando uno va tomando madurez y vas teniendo cierto éxito y reconocimiento, te es más fácil lidiar con eso. Porque cuando yo empezaba, yo recuerdo que fui a actuar, empezaba en España, ya había Sí, sí, porque actuado en Cuba. tú es que aquí has roto el hielo. O sea, es que claro, tú eras un personaje que hacía actuaciones de esto con tu show cuando nadie estaba haciendo esto en este país. ¿Verdad Claro, que sí? ¿Verdad que sí? has tenido que, le has hecho pedagogía al público de lo que era este género Sí, sí. realmente. Fue muy cómico porque cuando iba a empezar el Club de la Comedia, yo estaba actuando en el teatrito ese de, ¿cómo se llama? De Madrid, que se hace comedia toda la vida, que está en la calle del Pez. El Arlequín. No, No, el Alfil, el el Alfil. Alfil. Yo estaba en el El Teatro Alfil, el de Alfil Illano, sí. y se me acercó la directora del Club de la Comedia, Sí, Ana Rivas. Ana Rivas, y me dice, mira, queríamos contar contigo porque estamos preparando un programa nuevo de la televisión que va de esto que tú haces. Que no era mucha costumbre en España en ese momento. Después vino todo el aluvión, Sí, genial. sí. Yo Sí, estaba actuando en un bar el entonces presentador Javier Veiga, que recordarás sí. perfectamente, bueno, Estuvo aquí en mi es casa otro hace buen amigo, poco. pues yo estudié con él en la Escuela de Arte Dramático, éramos compañeros. ¿Verdad? Entonces, Wow. Javier me vio y me dijo, pero tú estás haciendo esto, resulta que vamos a hacer un programa ahora de esta cosa. Oye, mándanos un vídeo. Y yo dije, ¿qué voy a mandar vídeo ni nada? Y el tío venga a ponerse pesado, que nos mandes un vídeo. Y ya mandé un vídeo y de repente, claro, aquel vídeo me cambió la vida y siempre se lo agradeceré, ¿no? Pero yo no le hacía ni caso. Y el tío se empeñó porque que se portó de miedo. Yo recuerdo el primer sueldo que me pagaron y dije, ¿pero de verdad te pagan tanto por hacer algo que a mí me resulta tan fácil, macho? ¿Verdad que Me, pero en me- esa época, yo no sé ahora, yo creo que en España todo eso cambió, pero en esa época nos pagaban demasiado bien, ¿eh? Sí, muy bien, pero es que aquí no había, ten en cuenta que éramos cuatro, o sea, que cuando estabas tú y luego empezamos otros pocos, yo recuerdo que el stand-up comedy yo lo conocí pues a través de la serie Fama, que salía Dani Amatulo haciendo esto cuando yo era niño, y ya en la adolescencia cuando vi Punchline, la película de Tom Hanks, y Lenny, Buenísima. sobre todo, ¿no? Aquella de la historia de Lenny Lenny Bruce, Bruce. y entonces ya empecé a indagar en el asunto y cuando yo me fui a estudiar a Inglaterra, pues entonces sí que ya empecé a asistir a stand-up comedy en inglés y a ver cómo se hacía aquello y a leer y a Qué gran documentarme. cultura tienen los ingleses de eso, ¿eh? Realmente también deberíamos sacar un poquito de pecho aquí porque aunque nosotros no hayamos configurado el género, en el teatro en español, desde el barroco, había personajes que actuaban así, que se llamaban Claro, bululú. claro, El bululú se iba por ahí haciendo sus monólogos claro, por los pueblos de Dios, estando en el año 1500 y pico, o sea que claro. tampoco, Mi padre hacía monólogos cuando yo era niño, yo lo iba a ver, pero se decían monólogos. Decía, claro. eran actores que eran capaces de ser monologuistas o de hacer monólogos. Y Sí, no sí. eran todos los Bueno, che, actores.
que hay quien cuenta que incluso los propios estadounidenses empezaron a hacer stand-up o a generarlo en México, cuando la Gran Depresión. O sea, es decir, cuando se iban a trabajar allí, estaban fregando platos e iban contando sus problemas sobre su vida sexual y eso de stand-up. O sea, el quedarte, trabajar de pie mientras estás hablando, ¿no? Wow. Bueno, hay sobre el origen de esto, porque realmente los números de humor, las rutinas, estaban en el vodevil, estaban en los números en el cabaret, en el burlesque, había números de Y comedia, pero sabes había de que todo, ¿no? grandes cómicos de burlesque, sobre todo, y del vodevil, que tenían un éxito clamoroso en el teatro y en los cabarets y en los shows, fueron a la televisión y se les acabó la jauja porque el material que tenían lo iban moviendo, pero cuando salieron 3 veces en la televisión se le acabó la historia. Y eran grandes Claro, cómicos, sí. es que, claro, conseguir un buen material, hay veces que a gente le lleva toda una vida. Es que hay un momento que tú lo ves y dices, oh, qué bueno, y dices, ya, pero es que eso lo ha ido probando y probando y probando. Aquí también pasa eso, ¿no? Ves a gente que lleva con la misma rutina o con el mismo espectáculo, lleva 15 años y bueno, ha conseguido hacerse un hueco en el teatro y es verdad que dices, ¿para qué lo voy a quemar en televisión? Claro, es que esto no es Dave Chappelle y sus, creo que son 20 millones por, Claro, por claro, claro, especial. claro. Es una cosa que me choca mucho, sobre todo del humor afroamericano en Estados Unidos, Sí. ese pique que tienen de ver quién cobra más por las entradas, que si Kevin Hart, que si Chris Bueno, pero Rock, que creo que es muy si Dave americano Chappelle. en total hablar de dinero. Creo que es muy americano. Creo que Aquí está mal En visto. Europa se ve Sí. fatal. Pero tío, ¿qué haces? ¿Cómo hablas de tu dinero? Pero aquí Mayweather se va a una discoteca y empieza a lanzar billetes desde el techo y Sí, a todo el sí. mundo le parece genial. En España te dirían, tío, eres hortera, pero eres lo peor. Bueno, de hecho, lo más parecido aquí es el fútbol, ¿no? Que los ves con esos cochazos y tal y tal, pero aún así tienen cuidado de hacerlo de forma disimulada, porque si tú vas alardeando de dinero, como luego falles el penalti, te van a crucificar, te van a crujir y te van a dar hasta en el cielo de la boca, Por ¿no? ejemplo, Es cuando yo verdad viví que en España, perdona, cuando yo viví en sí, España, jamás se me hubiera ocurrido comprarme un Mercedes-Benz. ya, es Jamás. lógico. Mis amigos me Bueno, decían, tío, por favor, no vayas dando el cante por ahí. Hasta un BMW podía llegar, pero un Mercedes se veía como ya de señor casposo. ¿sabes lo que se dice también? Es una frase muy española, que aquí se perdona el fracaso, pero no el éxito. Claro, claro. Y aquí en Miami se dice, aquí en Miami cuando yo llegué, yo vine a hacer el programa, había gente que pensaba que yo venía como todo el mundo, que venía como inmigrante. Yo venía directamente contratado a hacer el programa, pero como no sabía, me dice un amigo, ¿cuándo llegaste? Digo, no, hace un mes. Dice, y ya te cogió la comisión de la prevención del éxito. Digo, ¿cuál es esa? Dice, esa que te dice, aquí tú no vas a triunfar, aquí no vengas de artista, aquí hay que limpiar casa y hacer... Eso es muy español, lo heredamos de los españoles. Sí, sí, es como no me recuerdes a mí que hay otros caminos o que hay otras opciones, ¿no? Y es verdad que yo, por ejemplo, pertenezco a una generación ahora ya está desapareciendo, por suerte, con la globalización, ¿no? Ahora a los niños se les dice tú puedes lograr lo que quieras, que también me parece excesivo, porque oye, tú puedes lograr lo que quieras siempre que pueda, porque no todo el mundo puede ser efectivamente Cristiano Ronaldo ni Joe Di Maggio, es decir, hay dos... pero antes te decían, ¿dónde vas a ir tú? Yo me acuerdo cuando dije en casa que quería ser actor y estas cosas. Encima a mi padre le sentó mal por dos motivos. Primero, porque yo era el más estudioso de toda la casa y era su esperanza, la gran esperanza blanca. Y segundo, porque claro, era una persona de pro. Entonces decirle que ibas a ser cómico era, pero ahora, y te decían, ¿dónde vas a ir tú? ¿Quién te va a ver a ti? ¿Pero quién te va a querer? ¿Quién va a pagar por verte a ti? ¿Y qué era tu Desgraciado. padre? ¿Qué era tu padre? Militar, mi Oh, padre, y no militar cualquiera, o sea, militar del cuerpo más afamado y más, con un entrenamiento más duro de España, que es la Legión. wow. La legión aquí es como los marines en los Estados Claro, Unidos, quiero claro. decir, es el cuerpo de élite, el cuerpo más condecorado de Europa, tal, en fin, y él era una persona que se había hecho a sí mismo desde abajo, que había ¿Y ido ascendiendo, que tenía alta graduación tu sí, mi padre? padre era en su oficial era lo más alto, era subteniente, ¿no? Entonces, claro, él había empezado sin saber leer ni escribir, prácticamente, y aprendió a leer y a escribir en el ejército, estudió, fue formándose. Además, muy curioso, porque él era hijo de represaliados del bando nacional cuando la guerra Wow, civil. Es wow. decir, era hijo de gente que había sido fusilada por los golpistas, pero no le quedó más remedio que acabar en la legión y él se lo tomó muy en serio. Tampoco era militarista ni nada de esto, él fue militar porque fue lo que le tocó ser, como siempre me dejó claro, pero él esperaba que yo hubiese sido un buen abogado, un buen juez o algo Tú así, que es estudiaste lo que para había. abogado, ¿no? Estudiaste un Sí, poco. sí, ¿Te sí, 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 graduaste? sí, sí, de hecho estudié Derecho, pero nunca llegué a ejercer. Y Nada, cero. nada,
cero, porque ni llegué a colegiarme, porque si te colegias te llaman para el turno de oficio y tienes que ir, ¿no? Entonces, no me apetecía nada. Yo estuve trabajando en la cárcel un año como formador. Yo quería ser abogado penal, En la pero cuando cárcel. conocí la cárcel estuve trabajando como monitor cultural y de actividades y dije, uy, no, esto no es lo mío. Yo quiero hacerlo. Y dejé, o sea, tenía una posición sacada, la dejé, lo dejé todo, me largué Entonces, y le di el disgusto a mi padre, pero bueno, luego con el tiempo él lo entendió, ¿no? Y lo empezó a valorar y de hecho estaba muy orgulloso cuando vio claro, que que te lo iba que bien. hacía, claro, que me iba bien. Eso al fin y al cabo lo que quieren los padres siempre es que te Claro, vaya bien, claro, ¿no? claro. Tú sabes que cuando diste esto de la cárcel, en el año 80 y pico, en Cuba, yo hacía este personaje muy popular, Bandurria, Cristinito, Bandurria. Bandurria. Tal. Y entonces tengo un amigo director que cae preso. Que por cierto, perdona que te interrumpa. ¿Tú Sí. sabes las puertas que me ha abierto a mí en Cuba? Es decir, pues yo soy amigo de Bandurria. Ah, pues pase usted. En serio, tío. Qué En cómico, serio. qué O cómico. sea, era todo el mundo decía, ah, qué bueno, tal, pase, no sé qué, todo. Y joder, tío, perdona que te haya Bueno, interrumpido, pero es que te lo tenía que decir. tengo una anécdota con eso genial. Yo estaba en La Habana, ya vivía en España, pero me fui a La Habana a pasar unos días, no me acuerdo cómo fue la cosa. Estaba yo por La Habana y llega Victoria Abril y entonces unos amigos me dicen, oye, tú estás aquí Victoria, a ver si la puedes mover, llevar a algún lugar. Y yo, claro, Victoria Abril, joder, Victoria Abril, claro que sí. Y entonces yo en mi coche, la llevo aquí, la llevo allá. Ella hizo alguna de esas locuras de Victoria Abril. De hecho, por ejemplo, llegamos a una fiesta en casa del agregado cultural francés. Había muchos actores y actrices cubanos ahí y entramos y entonces Victoria vio como mujeres bellas, tipo así, y dijo, aquí yo tengo que dejar mi huella. Y entrando así en el césped, se quitó el vestido y se quedó desnudo así delante de todo el mundo. Y todo el mundo dijo, efectivamente la protagonista es ella. Pero entonces fuimos a un lugar que estaba de moda en ese momento en La Habana, se llamaba el 1830. Llegamos allí y llegamos a la puerta y habían los típicos porteros, está lleno por capacidad, lleno, que no mira a nadie, lleno, 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 como unas moles así, unos tipos así, y no sé qué cosa. Ella fue a preguntar y dice ella, no, pero no, que no, que no, que lleno, lleno, lleno. Y cuando está el tipo diciendo lleno, dice el tipo, ¡hey, Ale! Echa para acá, echa para acá. Y entonces viene ella y los amigos detrás de mí y ella me miró como diciendo, ¿y este quién carajo es? Que le hacen pasar y no a mí. Porque yo nunca le había contado que yo era actor, ni un carajo de Cuba, ni conocido, ni nada. Yo quería vivir la experiencia de ser un tipo anónimo al lado de la estrella. A mí me pasó eso con Santiago Segura en Buenos Aires, que la gente a Santiago en Buenos Aires lo idolatran. O sea, ¿Verdad? es torrente, torrente, torrente. De hecho, me decían ¿Verdad? muchos argentinos, quédense con Messi, le cambiamos a Messi por torrente. ¡Wow! Pero, pero así, fíjate, o sea, no le cobran el periódico, vas con él a un kiosco, toma, tenga, no sé qué, o sea, de verdad que lo idolatran. Y esto de estar con él es, claro, no parar, no parar. Y una de estas que nos metemos a comer en un restaurante, estamos ahí junto al escaparate y pasa un chaval y se queda mirando así, entra corriendo y dice Santiago, no, por Dios. Y ya se me acerca y me dice, Goyo, soy muy fan tuyo y tal. Digo, toma, toma, ya tocaba, tío, ya tocaba. Da un poquito de alegría eso, ¿eh? Cuando estás Oye, por favor, soportando. por favor, por favor. Un poquito para... Perdona, Bueno, te interrumpí antes, no, cuando me estabas no. contando lo de Bandurria en Cuba. Bueno, pero se me olvidó para el carajo. Se me fue santo al cielo. Es bueno. ¿Sabes que una vez comí con Gila? Tuve esa suerte. Sí, qué Comí suerte. con Gila en el Hotel Miguel Ángel, en la calle Velázquez. Porque Sí, él sí. siempre que venía a Madrid se quedaba en el Hotel Miguel Ángel. Y entonces yo tenía un manager en Barcelona que era el manager de él también. Y entonces, oye, no, para vernos aquí. Y entonces comí, almorcé, como decimos en Cuba, pero comí con Gila. Sí, sí. Y él me contó una cosa, me contó unas cosas tremendas, ¿no? De esos periplos de él por tantos países. Y en Argentina, ahora que tú hablaste de Argentina, él me dijo, cuando yo llegué a Argentina, me di cuenta que los cómicos argentinos tenían una ventaja sobre mí. Y era que yo era cómico, pero ellos, además de cómicos, eran actores. Y entonces me metí a estudiar actuación, siendo un hombre adulto, Sí, sí, en sí, sí. Argentina. Eso lo sabía, que él se metió a estudiar interpretación muy tarde porque quería mejorar, claro, es verdad. Que de todo argentino, hay dentro de cada argentino hay un actor bueno Y bueno, y es bueno porque es que encima dices, vale, hay muchos actores pero son malos, pero es que los ves y dices que no hay uno malo, me cago en la leche. Es que da mucha rabia. En fin, como actor español dices, por Dios, fallado alguno, ¿no? Y luego, por supuesto, y un psicólogo, evidentemente, que encima tienen esa pero capacidad de tú crees estudiar al que ser para humano. el cómico
el hecho de además ser actor, por supuesto, yo creo que sí, pero ¿qué crees tú? Es una gran ventaja. Inevitablemente, mira, no solo que sea, evidentemente, yo he basado mi trabajo sobre eso, porque de hecho mi eslogan, que puedes leerlo aquí, es no lo cuento, lo hago, que es como un claim que la gente se queda con él, ¿no? Y de hecho, junto con otras, este tipo de cosas que la gente se sabe, y es que yo teatralizo, o sea, el stand-up lo uso como punto de partida. Pero mi preocupación no es llevar un ritmo de 60 palabras chiste o 30 palabras chiste, sino que hay un momento en el que prefiero teatralizar la situación y hacer 4 personajes a la vez. O sea, lo divertido de un show es ver a la NASA comunicándose con un cohete, con todos los que están allí en los ordenadores, aquel que está a bordo del cohete que va a destruir una, y que lo esté haciendo un solo actor. Hacer las escenas que hablamos antes, de hacer el amor de una pareja, de no sé cuánto, de cómo se conocen, y teatralizarlo, ¿no? Hay un momento en el que dejo de narrar y digo, no lo cuento, lo hago. Y no solo eso, como director de teatro, pues también cuando haces el espectáculo lo configuras en iluminación, en sonido, en los elementos escénicos para construir una realidad con un solo actor. Realmente lo que yo hago es un one-man show. Claro. Y una cosa es el stand-up puro y duro del local, de estar Sí, delante del micrófono. el micrófono y... Claro, yo sí he de quedarme con, yo prefiero a Jim Carrey, que Wow. es decir, una persona con una capacidad de registro, un Robin Williams. Yo me identifico Bueno, tienes más también con tienes este a un Eddie género. Murphy, tienes a un Eddie Murphy que es tremendo Eddie también, ¿eh? Murphy, por ejemplo. Sí, 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 evidentemente, O ¿no? O sea, Richard Pryor. bueno, que es el padre del stand-up moderno, realmente, el que volvió a regenerar el stand. Después de Lenny en los Después de años Lenny. 50 y 60, Hay Richard Pryor lo volvió a ese subir, show claro. que anda por ahí de Richard Pryor, que fue el primero Sí, que hizo sí, una película de un show. sí, sí, sí. Hay Sí, unos porque de hecho momentos antes se tan hacían geniales, discos. claro, claro. Y hay unos Acuérdate momentos tan geniales. Hay un momento donde él cuenta que va a cazar de cacería con un amigo y él hace hasta el sonido de las ramas que se rompen y todo, y lo hace con un nivel de verosimilitud, que es una cosa que tú dices, qué genialidad, wow. Es que, de hecho, mira, yo ahí, cuando en I Want to Be in America 1, el espectáculo primero terminaba con una escena del Vietnam en la que 2 marines llegan a patrullar la selva, entonces hacía el sonido del helicóptero, cómo se va acercando. Pero Claro, veamos había una un cosa, haz un pedacito. Yo Hombre, está complicado. sé que es un abuso, Es- pero un pedacito, un pedacito. Voy a intentar hacer el sonido, a ver si. Ok. Bueno, es muy complicado hacerlo sin el Pero micrófono de mano. suena genial, Pero te quedó claro, perfecto. tú estás haciendo el sonido del helicóptero, cómo se acerca, defiende de las aspas, cómo saltan, vas haciendo toda la selva, los disparos, tal. Y claro, la gente dice, bueno, hubo un momento en el que tenía que hacer bromas para explicar que el sonido lo había hecho yo. Porque la mayor parte de la gente dice, está grabado o está hecho con un efecto. Y de hecho hacía un sonido mal, hacía como el agua del arrozal fatal, y la gente se reía y decía, a ver, es que el agua es muy difícil de hacer. Digo, sobre todo por el alto contenido de arroz, digo, pero el helicóptero, y entonces lo volví a repetir para que viesen que lo estaba haciendo yo, ¿no? Porque es que si no, pero es verdad que hay veces que dice, pues necesito hacer este sonido. Claro, estamos hablando de parodiar el cine de Hollywood, entonces, cuanto más creíble sea y además más le metas esa sensación de Dolby y de escándalo, pues mucho, mucho mejor. Y luego está también otro elemento que es muy importante, que es la imitación de voces. Por eso te decía Jim Carrey, que es un magnífico imitador, ¿no? Que es decir, Impresionante. y cuando tienes que coger y hacer del presidente de España o tienes que, vamos, no soy Carlos Latre, pero utilizo la imitación de voces para generar realidades, ¿no? Cuando de repente recuerdo que tenía que hacer de Rajoy, y decía, sí, sí, oiga, mire usted, ¿no? Todo el presidente del gobierno y tal. O si tuviese que hacer de Trump, es uno intenta siempre cuando creas al personaje, cuando estás haciendo... Realmente el éxito del monólogo está basado en que en España las películas se doblan y claro, yo Claro, utilizo los doblajes, las voces de los doblajes. claro, claro. Cuando vas a actuar a Colombia o Argentina, tienes que hacer el doblaje latino, el doblaje de sorprendentemente humano, Planeta Animal, y con estas voces profundas de doblador en su televisión, ¿verdad? Que neutralizan, que no son ni muy colombiano, ni muy boliviano, ni muy venezolano. El acento este latino de doblaje es divertido hacerlo. He estado haciendo una peli en Colombia con Ricardo Quevedo, que es Sí, un cómico muy bueno, maravilloso buenísimo. colombiano, muy bueno, y hemos estado haciendo una película en Santa Marta
y nos reíamos porque, claro, él hacía el acento gallego nuestro y yo le hacía, dijo, puta me parió gonorrea, te voy a quebrar, te voy a quebrar, te voy a quebrar, váyase para allá que le quiebran a su mujer y le quieren... Y nos reíamos amenazándonos cada uno en el acento del otro, ha sido muy, muy curioso. ¿Cuánto te trabajas tú eso, de esos detalles de sonido? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a montar una rutina de esta? Mucho, mucho, porque tiene que, o sea, el efecto tiene que ser brutal. O sea, te pondré un ejemplo. Hay una parodia que hago de los programas de testimonio, ¿no? Y entonces uno de los hallazgos fue hacer esa voz de cuando les filtran. Solo que hablan así, porque el testigo le ponen un filtro de voz. Entonces, cuando consigues hablar de esta forma, Bueno, primero caes en el gag, en el que le deformas la voz así, y luego tienes que encontrar los matices de tal, del eco que le metes, la cantidad de reverb y tal para que brille, cómo haces el efecto de contraluz para que se quede oscurecido el personaje cuando está dando el testimonio. Porque además el gag de esto, lo divertido es que no es una persona que le meten un efecto, sino que es como que tienen una enfermedad. Digo, ¿qué pasa con las personas que hablan así, ¿no? Las personas que tienen el síndrome de la voz de testigo. Pues se trata de eso. Mira, el otro día estaba grabando un programa aquí en España, Pasapalabra, que sabes que ahora lo presenta Roberto Leal, que es un presentador de ahora con un éxito abrumador en España. Y este chico empezó de reportero en España Directo. Y claro, ellos eran unos reporteros que iban siempre andando hacia atrás. Y decían, si me seguís por aquí, tal, no sé qué. Y yo hice una parodia de eso, cuando él estaba trabajando. Y aquello se hizo bastante sonado. Y él, conforme estábamos en el programa, dice, yo era el reportero del que te burlabas. Hostia, tú. Wow. Las vueltas que da la vida. Y me dice, pues tenías toda la razón del mundo. Pues yo les veía siempre que hacían así con la mano. Si me seguís por aquí, hacían con la mano así hacia atrás. Y digo, claro, se están metiendo en una cocina. Vamos a probar el plato. Y yo veía esas sartenes. Digo, va a meter la mano en una sartén o en un cazo y va a salir. Pues me contó que se quemó haciendo precisamente este tipo de cosas. O sea que no andaba desencaminado. Pero lleva mucho trabajo, desde la observación hasta la recreación, lo más milimétricamente posible que se pueda para que el ojo, el oído del espectador se sitúe, ¿no? Esa es la magia que tiene que lograr uno. Lo que la gente cree que resulta fácil lleva mucho curro. Yo, por ejemplo, hablo con Latre en este sentido, que el Latre, cuando imita, es que clava los timbres de voz, ¿no? Impresionante. Y es verdad que uno intenta, por ejemplo, dice, voy a imitar a Iker Jiménez. Y qué misterio, ¿verdad? Qué misterio. Y no solo es el timbre, es la nasalidad, exacta, justa, punto. El gesto de Iker, mirando tal. Y es verdad que nos ponemos a trabajarlo y, joder, lleva tiempo y son muchos detalles y es mucho curro, mucho picar piedra que se dice por acá. Oye, nosotros estuvimos en esos inicios del Club de la Comedia, que fue un cambio rotundo en el humor en España. Porque a partir de ahí, bueno, vino toda la popularidad del stand-up, porque antes del Club de la Comedia eran más populares los contadores de chistes. Y entonces empezó todo el mundo del humor. En ese momento, cuando estábamos ahí, en ese arranque y todo eso, yo no sé si a ti te pasaba, pero uno se sentía como pertenecer a un grupo como de elegidos. Sí, sí, bueno, además de hecho nosotros estuvimos en un grupo de elegidos porque dudo que nadie alcance las cotas de fama que alcanzamos haciendo en su momento 5hombres.com, sobre todo los que lo arrancasteis, que aquí fue un espectáculo millonario en cuanto a los espectadores que logró, o sea, vosotros los que arrancasteis con el show, de repente era el primer show de monólogos que se hacía en España y funcionó, en parte porque la tele empezaba a mostrar lo que era el stand-up comedy y en parte porque el espectáculo era muy bueno Muy y el bueno. boca a boca, claro. Entonces aquí yo recuerdo que yo entré como cover y empecé y ascendí a base de hacer todos los monólogos, o sea, porque yo sustituía a los personajes. Y es verdad que era un fenómeno fan equiparable a las películas de éxito. Yo no he visto un espectáculo que luego la gente te reconociese. A mí no me conocían, en Madrid no me conocía nadie porque yo no estaba haciendo tele en ese momento, pero yo llegaba a los sitios y me decían, hombre, Goyo, tal, no sé qué, 5 hombres, te abrían las puertas de las discotecas de moda, de los clubes más selectos, de los restaurantes. Es verdad que éramos un grupo de los que estábamos en eso, que yo ya te digo, entré así pero tú, Flo, Antonio Valero, Javier Veiga, que hablábamos Sí, antes de él. sí. Es decir, la gente que empezó a hacer esto de repente fue, Yo me acuerdo que pues, fuimos a Bilbao, al Gran Teatro Escalduna, sí, sí, íbamos a hacer tres como mil personas. 3.000 personas durante 17 funciones, todo Sí, lleno. sí, Era una sí, cosa sí. de loco, era como... Y,
Y fíjate eso que para nosotros era sorprendente y novedoso, es algo que después has visto que, por ejemplo, los cómicos americanos se juntan 4 o 5 y hacen eso por todo Estados Unidos, hacen como ese tipo de espectáculo multitudinario para 5.000, 10.000 personas. Sí, sí. Bueno, y los que son megastars, lo que hablábamos antes de Dave Como Chappelle o Kevin Louis, Hart, por Kevin ejemplo. Hart Sí, o Louis C.K. Louis o Luis C.K. C.K. Sí, ahora está más de capa caída por acontecimientos tristes, sí. pero yo se he visto a Louis reventar pabellones, que dices, bueno, un tipo que además era un tío que venía del stand-up alternativo, ¿no? Pero a base de eso, de picar piedra. Pero eso, Kevin Hart, o sobre todo, es verdad que hay gente que dice, oye, que tienes 10, 15.000 espectadores. Yo, de Kings of Comedy, cuando en su momento Cedric de Entertainment, todo eso, se metían eso, 20.000 personas, ¿Te y es gusta una ese barbaridad. tipo te gusta hacer eso tan grande? A ver, nosotros hemos hecho muchos públicos potentes y tiene su cosa buena, porque es cierto que la histeria, cuando es masiva, o sea, la gente ha llegado a patear el suelo porque era como para, no, para o nos ahogas, ¿no? Y tiene esta cosa estupenda. También es cierto que luego es en detrimento de los matices, Claro. porque es verdad que cuando quieres ver al cómico sudar, o sea, yo hay muchas veces que renuncio a espacios más grandes y prefiero hacer más funciones. Dices, oye, tienes aquí un sitio de 2.000 personas, prefiero hacer 3 de 800 o 3 de 700, porque si se va muy lejos, incluso soy muy tiquismiquis con las formas de las salas, porque me gusta que tengan una forma que todo el mundo pueda ver el espectáculo de cerca, la sensación. También es porque he visto que es lo que me funciona a mí. Creo que otra de las cosas, estaba hablando con unos cómicos jóvenes para otra entrevista y me decían, consejo, digo, pensad que no solo sois artistas, sois productores. Y tenéis que vigilar todos, hasta el más mínimo detalle de vuestras carreras, desde el cartel hasta cómo se comercializa, cómo lo presentáis, porque es que pensad que la diferencia de meter la pata 5 veces, o sea, esto es muy difícil construirte una fama, pero es muy fácil perderla, construirte un prestigio como comediante, y para eso hay que cumplir todas las noches, o sea, si todas las noches hay que arrasar. La gente se tiene que ir del teatro diciendo, oye, si me tengo que gastar el dinero, me lo quiero gastar en este señor porque me garantiza este nivel de excelencia. Y hay muchas veces que dicen, oye, ¿cómo consigues estar? Porque llevamos más de 10 años en Gran Vía haciendo sold out constantemente cada función, pues a Yo fui base a de verte, trabajar. quiero decir, yo sí fui a verte y quiero decir que, wow, me impresionó. Me impresionó todo, el nivel de inteligencia, el nivel de energía, Gracias, querido. sí, y esa, no sé, una magia que tenías Y tú la con la gente que tengo, gente. ¿vale? Sí, y la gente que forma un equipo de la técnica a la comercialización muy bueno, de gente joven con muchas ganas, muchas ideas, porque vamos a decirlo también, nosotros, esto es un show y uno pone la parte creativa y todo esto, pero hay mucha gente que te sostiene, te cuida, te mima y te lo hace fácil y que te aporta muchas cosas, ¿no? Y esto es, ya te digo, por eso tiene que tener uno la mentalidad de productor. En este sentido, claro, cuando llegaste aquí venías ya con todo eso, ¿no? Aquí lo hemos tenido que aprender y a base muchas veces de No, pero tropezar, cuidado, caerte y levantarte. aprendí tanto en España, siempre lo digo, aprendí tanto como artista, porque en España, en todos los medios, hay un nivel de profesionalidad altísimo. Y aprendí mucho, por ejemplo, yo me dejaba guiar por lo que me diera digamos, el talento, ¿no? La intuición. Yo decía, bueno, yo esto lo voy a hacer de niño y lo hago. Y al lado mío había gente que estaban ya estudiando los americanos y estudiando los ingleses. Y yo no le paraba bola a eso, no estaba en eso. Ya, Eh, ya. y he tenido que salir de España para después decir, wow. Y entonces aquí sí me he puesto a ver a todos los grandes. Pero en esa época Claro. no, en esa época como funcionaba y tenía éxito, yo decía, bueno, ya está bien, ¿no? Pero sí veía que había otra gente que estaba un paso adelante en una búsqueda que yo en ese momento no estaba visualizando. Y creo que ese tipo de gente eran gente como tú. Bueno, yo te lo agradezco. Yo, fíjate, es verdad que el problema que tenéis la gente de mucho talento es que no os hace falta trabajar tanto, pero Ya, a los demás tenemos que currar. Yo creo que el primer espectador al que tienes que satisfacer, y en el fondo no hay otro truco, eres tú. O sea, tú tienes que hacer siempre lo que creas que te gusta, o sea, lo que digas, a mí esto me gusta, yo quiero hacer esto. Y es verdad que cuando ves a otro, yo de verdad que tengo la enorme fortuna yo veo a muchos comediantes de los más jóvenes hasta los mayores y los veo y yo soy buen espectador, o sea, buen espectador en el sentido que voy y si me hace gracia me río. No soy de esos que van diciendo, a mí es que yo eso lo haría de otra manera. Conozco más de uno que se va a ver a otros shows y se va a criticarles y dice, tío,
es que creo que es Dave Chappelle el que lo decía. Hay gente que ve la comedia como si fuese su novia, como si no, se la está tirando otro. Que no, hombre, que no. Que déjale que haga, que él también tenga rollo con la comedia. Y es verdad que yo aprendo mucho de la gente, porque Yo también, mucho. donde otros están viendo, tal, yo además estoy viendo el andamio que tiene detrás. Y el andamio es el aprendizaje, porque dices, vale, ha hecho esto y esto y esto, y esto se puede aplicar a otros elementos, porque detrás de todas las músicas hay una partitura y hay un esquema musical. Hay una matemática en la comedia, hay una matemática en la música, hay una matemática en el dibujo, y cuando desarrollas el ojo del artista lo que ves es eso, y ves cómo encontrar fórmulas que te sirvan a ti para tu trabajo, ¿no? Pues yo entrevisté aquí, ya creo que fue su última entrevista, a Álvarez Guedes, ese gran cómico cubano, y eso que a la gente le parecía simple, él era como un ingeniero. Él tenía tenía una oficina, y en la pared tenía puesto el orden de los espectáculos que había hecho durante años en cada ciudad. Y él decía, voy a volver a Nueva York. Y decía, a ver lo que hice la última vez en Nueva York, para no repetirlo. Entonces voy a combinar un poco lo de Chicago con un poco... Era una cosa tan impresionante Pero es, que tú, por es ejemplo, como es. haces una cosa, o hacías una cosa que, claro, yo inmediatamente dije, qué bueno, los listados, o sea, de repente decías negro, todo lo malo de ser negro, eres negro como no sé qué, y construías una serie de listados de ejemplos que sabes lo que pasa, que dices, se puede ser divertido, pero además eras poéticamente divertido, porque al margen de que tenías gag, detrás hay una literatura. Y Claro. entonces, claro, y una musicalidad que evidentemente los que sois músicos es que va implícito. Y tú ves eso y dices, eso, o sea, hacer un listado, o sea, el ir haciendo una enumeración que va creciendo, que va haciendo un crescendo musical, tiene ese toque que va más allá ya de simplemente hacer unas buenas líneas de humor, ¿no? Y eso es lo que te digo, que uno lo ve en otro y tal, y dices, esto se puede hacer así, esto se tal, pero vamos, igual que lo ves en humoristas, lo ves en... Fíjate, un día hice un personaje en la radio que era el tristecista. Y era un tristecista claro, que me obligó a analizar los monólogos, porque de repente decía, ¿a vosotros no os pasa que vas a salir de casa y de repente tu hijo se pone malo y lo tienes que llevar corriendo al médico y te llevas un susto? Y no hay gracia en esto, entonces, y tienes que ir contando. Entonces decía, bueno, tengo que ir haciendo un monólogo muy triste. O sea, es todo lo contrario de un humorista, alguien que genera tristeza, ¿no? Y era muy complicado, porque se acababan riendo y yo, no, pero por favor, no os riáis. O sea, es decir, y era todo el dolor de una persona. Y aquello me llevó a la conclusión, fíjate tú, que las escaladas de dolor y de sufrimiento son lo más gracioso del mundo. Claro, Desde Chaplin hasta claro. aquí, desde Buster Keaton hasta aquí. Los porrazos, los dolores, no sé qué. Esta cosa de, joder, qué tortazo se ha dado. ¿Qué no ha pasado en tu carrera que te gustaría que pasara? Si es que eso ha pasado. Poder hacer una película con guión mío. De hecho, estoy en ello. Estoy trabajando en, como decía José María Aznar cuando este se reunió con George Bush Jr., estamos trabajando en ello. Estamos, estoy Bueno, trabajando en ello y, yo también estoy en ello, estoy también escribiendo. bueno, espero si sale la película antes contar contigo porque Ah, además me lo bonito es encantaría. que se haría en Miami. Si ¿Verdad? no se- Bueno, pues sí, o vaya, sea, ahora tengo que que... estar obligado. Y además, ahora también te digo que me gustaría que estuvieras tú en la mía. Bueno, pues mira, hacemos eso, hacemos un crossover y, y lo solucionamos. Ya te digo que ese es el plan que tengo, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora he podido he tenido la enorme fortuna que he querido hacer televisión, escribiendo, dirigiendo y tal, y lo he podido hacer radio, hacer prensa. Estamos en eso. Y luego otra cosa que espero terminar y sacar adelante, que es publicar un libro muy divertido que quiero hacer, que es como una especie de cuaderno de campo en el que escribo humor y además hago ilustraciones humorísticas y estoy trabajando todos los días también en esta cosa. Esos son los dos objetivos que en cuanto los haga, pues, porque por lo demás, mira, he sido feliz, he viajado mucho, me he casado con la mujer a la que quiero, tengo buenos amigos y el público me quiere. Yo ya no puedo pedirle más a Dios, no sea que se enfade aquel alcalde de Canarias. Tienes miedo que la racha se acabe, que la suerte se acabe, que la gracia se acabe? O tú piensas, llegaste a la conclusión un día de, ya puedo vivir de esto toda la vida? Yo como he tenido, la verdad es que ya voy teniendo una edad y hasta dos. mm, Yo creo que lo que te ha dado la vida hay que gozarlo en su momento y no, porque la verdad es que por suerte vengo de un origen humilde, he trabajado mucho
Y cuando trabajaba en cosas menos vistosas que esta, yo que sé, cuando era camarero o agricultor, era un agricultor y un camarero muy feliz. Y si tuviese que volver a ser un oficio humilde o un oficio menos No lo haría. recompensado. No, mira, hay una frase muy bonita de una película española que se llama El viaje a ninguna parte, en la que salen Sí, dos cómicos. bella película. ¿Te acuerdas? Juan Diego y Pepe Sacristán. Y Pepe Sacristán le dice, qué ganas tengo de irme de los pueblos y irme a Madrid para trabajar con dignidad. Y Juan Diego, el personaje, le dice, no tires tanto, tus antepasados cómicos de la legua se sentirán mal, pero dice, la palabra no es dignidad, la palabra es confort. Es decir, Wow. igual de digno es estar en un local pequeño, trabajando, Claro. haciendo tu comedia, igual de digno que estar en el teatro más grande. Evidentemente es menos confortable y menos remunerado, pero la dignidad es la misma. Y eso lo he Que, tenido claro cuando lo hacía ahora y lo seguiré teniendo si me toca volver a que a hacerlo. veces vas a un bar y ves a un cómico en un bar pequeño y el tipo es criminal y tú dices, me da hasta vergüenza que a mí me paguen 10 veces más que él. Sí, sí. Mira, yo hay veces que sufro. El otro día estaba hablando con Andreu Buenafuente y yo conocí a Andreu porque yo estaba actuando en Mallorca y él me lo encontré y dije, oye, perdona, Andreu, estoy ahí en un bar y tal, no sé qué. Y dijo, voy 5 minutos. Y se quedó Porque toda la estaba noche. cenando y se quedó toda la noche, tío. Y yo creo que es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. De eso, salir a actuar y ver a Faimini cansados sentados en primera fila, ese tipo de cosas de gente a la que admiras y todo eso, y verlos ahí. Y cada vez que voy a ver a un bar a un cómico de estos que dices qué paliza le daba, pienso en cuando Andreu vino a verme a mí y digo, venga, vamos a ser pacientes y vamos a, por lo menos, a generarle esta. Pero luego me pasa otra cosa muy curiosa, macho. Me he ido a ver a cómicos e intento esconderme porque al principio me sentaba y luego terminaba y me decía, hostia, es que me he puesto muy nervioso, es que te he visto Claro. y me he puesto muy nervioso. Y digo, joder, le estoy fastidiando la actuación y no quiero. Ya entonces ya, cada vez A que mí voy, no me gusta ni la familia, ni mis mejores amigos, ni un cómico, ni alguien de la profesión en la primera fila porque empiezo a actuar para él. Y no tengo que claro, actuar para él. Porque claro, al final todos los seres humanos queremos la aprobación de la gente que queremos y admiramos. Entonces yo prefiero, yo amo el teatro, yo llevo muchos años aquí, ¿sabes? Haciendo también teatro. Y oye, que mi mamá, de las 7 o que sea, de la séptima fila para atrás, lo quiero para atrás. Pero me pasó una vez, siempre lo recordaré. Yo vivía en Barcelona, vine a Madrid, me invitaron a la gala de la Hispanidad. Y yo venía a hacer mi monólogo, aquel famoso, la primera vez, el monólogo de los negros. Y yo me paré ahí y empecé a hacer mi monólogo, muerto de miedo. Había como, no sé, 3.000 personas y en las primeras filas estaba la crema de la televisión y toda España. Y la persona que más se rió, y nunca lo voy a olvidar, y me aplaudía y todo, fue Millán Salcedo, el de Martes y es un, 13. es un crack. Sí, 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 Y sí, yo eso se lo agradecí toda la vida, porque verlo a él así me claro. subió a mí, porque él era mi ídolo y me subió a mí y esa noche me crecí yo que me sentía Dios, pero fue Bueno, tan bonito, tan generoso de su parte. la otra mitad de Martes y 13, Sí. Josema Yuste, tiene 3 hijos. Entonces, cada vez que estrena un espectáculo, los hijos le dicen, pídele entradas, por favor. Y Josema me llama, oye, ¿tienes entradas para mis hijos? Y tal. Digo, sí, no te preocupes, le dejo entradas. Y ya la última vez me dice, no, si ya me jode, macho, que tal, que teniendo el cómico en casa prefieran ver a otro. Es decir, esto, fíjate, por ejemplo, José María Íñigo, ¿no? José María Íñigo, que en España es la mitad de la historia de la televisión. Claro. Y de repente yo me vi en un programa de televisión en La Sexta en el que yo le tenía que enseñar a hacer monólogos a José María Íñigo, a hacerle un coaching de preparador para hacer monólogos. Bueno, pues resulta que nos invitan a una fiesta de la cadena, a la fiesta de Navidad, y estoy con él allí. José María era un tío maravilloso, José María era un genio, en fin. Y estoy con él y viene su hijo muy joven, y le dice, papá, ¿tú sabes quién es este con el que está? Que este es Goyo Jiménez, que es el puto amo, a esta forma de hablar tan milenia, el puto amo de no sé qué. Y ya se va y su padre se queda diciendo, de verdad, es que es eso, ¿no? Es que, o sea, es como estar con Elvis Presley y ser tú un rockerillo y que venga el hijo y valore al rockerillo y deje de lado a Elvis Presley, ¿no? Son estas cosas que Es un poco de tienen, justicia poética. sí, digo, son estas ironías que tiene la vida a veces Oye, bueno, que luego pasan al revés, ¿eh? muchas veces, ahora que has dicho eso, y ya casi voy a cerrar, muchas veces cuando hay un monólogo tuyo en internet, en YouTube, mucha gente, sobre todo española, ponen abajo, el puto amo.
El puto amo. Sí. La pregunta es complicada. ¿Te lo crees? No, ni cuando, es más, y a ti te pasa lo mismo, seguro. Te sienta peor cuando lees, a mí no me hace gracia que 150 millones del puto amo. Es decir, tú puedes ver 150 millones de veces el puto amo y como quien no yo ver. Pero alguien dice, pues a mí no me hace gracia y te pega un dolor de En ese es estómago. el que te fijas. En ese es el que te fijas. En eso es que te fijas. Yo No intento lo mantener digamos la casa mucho, no lo fría. digamos mucho porque se aprovechan. Claro, claro que sí, pero yo creo que es una cosa que le pasa a todos los artistas. No, no me lo creo porque si hay algo que intento no perder nunca, hay dos cosas que intento no perder. Una, el crío que llevo dentro y otra, la objetividad. Y por suerte sigo saliendo de las funciones que no han sido buenas del todo diciéndome, cago en la leche, tío, espabila, ¿en qué coño estás pensando, no? Y eso es bueno. No, o sea, hay gente que por suerte hablan y son graciosísimos. No, no, yo me toca mucho trabajar. O sea, de puto amo nada. A mí me pasó lo mismo. Entonces, Cuando yo quise dedicarme al humor, me acerqué a un director de televisión en Cuba en el año 80 y le dije, es que yo quiero hacer un monólogo, que no sé qué cosa, me aprendí. Y el tipo me cogió así y me dijo, mulato, tú te has visto la cara de pesado que tú tienes. Y ese fue el arranque. Pero bueno, después yo creo que, los cómicos, como tú y como yo, cómicos de carrera, de oficio, no de ser el gracioso del barrio, somos sobre todo fuertes, ¿no? Para romper esos obstáculos y llegar a dominar el oficio, ¿no? Porque si nos paramos ante el primer no hubiéramos hecho nada. está claro. Y si te engolosinas con los demasiados síes, tampoco. Sí. Es decir, es que yo he visto a tanta gente caer. Si lo bueno de esto es que es como, yo cuando era chaval veía los matrimonios y decía, yo no quiero acabar así. Entonces, cuando tenga un matrimonio intentaré hacerlo de otra forma. Y en el fondo, yo he visto ya a tantos artistas a los que yo, o sea, que en su momento eran gloria bendita y ahora no se acuerda nadie de ellos, ¿no? Y esto es así de injusto, pero en este oficio vales tanto como el último trabajo que has hecho. A eso Y decía mi es así, padre, así decía mi padre, vale tanto como esa el es la último ley. día. Había un Claro, y maestro, tú puedes había tener un una... maestro, había un maestro de actuación en Cuba que no entregaba diplomas, que le enseñó a los primeros cómicos, que era español el hombre, a los primeros cómicos de Cuba, y no daba diplomas. El maestro Palacios le llamaba. Maestro, joder, mi diploma, que estuve 4 años aquí, y decía, tu diploma es cada noche con el público. Ese es tu Eso es lo diploma. que tenemos que asumir. Y eso es lo duro, porque es eso. 3 malas noches seguidas te hunden mucho más que 3 años de muy buenas noches. Y ya está, pero hay que asumirlo. Y es lo bonito y lo interesante y lo que hace que uno no baje nunca la tensión. Hay muchas veces que la gente te dice, pero luego te vas de fiesta y digo, no, me voy a dormir, hay que cuidar la voz, hay que cuidar la salud, hay que entrenar mucho. Yo corro 10 kilómetros mínimo porque hay que tener aire, hay que cuidarse, porque es que si no, esto tiene un componente físico que no puede ser, tiene un componente mental, psíquico, y hay que cuidarlo, porque estar en la pomadita de arriba cuesta mucho trabajo y la gente joven viene con un talento insultante y mucha más energía y bueno, uno quiere dar todavía un poquito de guerra mientras le dejen. No obstante, oí una vez a Chris Rock decir, al principio cuando yo empecé, yo decía, este no, dice, después de tantos años en esto, he llegado a la conclusión de que todo el que haya pasado de 20 años sobreviviendo en esto es un maestro. Así que maestro Goyo, gracias por la entrevista. Ha Muchas sido gracias, un placer hermano. grandísimo y nos vemos por allá. De acuerdo, ya sabes que mi casa es la tuya y nada, que mis mejores deseos y salud para todo el mundo, que en estos tiempos es lo que más hay que desear. Mucha salud. Igualmente, cosas buenas para ti, para tu familia y por allá, por acá, nos vemos. Se te quiere. Gracias, bola. Chao, cuídate.